Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy vamos a hacer el análisis de este diagrama esquemático bastante interesante. Se trata de una fuente de alimentación, una fuente de poder switching de 5 voltios 2 amperios, ideal para poder entender el funcionamiento práctico, teórico y técnico de toda fuente de alimentación. Vamos a ir describiendo paso a paso cada uno de los componentes desde el lado inicial acerca del sistema de protección, el puente de diodos, el chopper, el sistema de filtrado, el sistema de switching, así como el controlador principal de switcheo y la salida, así como la retroalimentación para poder controlar el voltaje de salida de una manera estable. La verdad que se trata de un video bastante interesante y a continuación vamos a detallar técnicamente la parte teórica y práctica. Empecemos entonces. PCBWay es la empresa china más importante fabricante de los mejores circuitos impresos. Puedes realizar tus mejores circuitos impresos con la fabricación aquí en PCBWay a un costo muy módico, por tan solo $5 de más gasto de envío por 10 tarjetas de 10×10. Asimismo, PCBWay está realizando el tercer PCB Design Contest. Se trata de un concurso de los mejores diseños de tarjetas de circuitos impresos realizados en PCBWay. Puedes participar en el concurso hasta el próximo año 2020. Van a haber muchos premios a los primeros 6 ganadores. Gracias, PCBWay. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos con nuestra estrella, este diagrama esquemático que vamos a analizar el día de hoy. Se trata de una fuente de poder SMPS de 5 voltios 2 amperios. La verdad que es una fuente de poder modelo, la obtuve de un enlace en internet cuyo enlace online lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedan ver ya con más detalle después. El día de hoy vamos a analizar en este video paso a paso, sección por sección, de esta fuente de poder switching. Se trata de una fuente de poder SMPS de 5 voltios 2 amperios. El término SMPS viene de Switching Mode Power Supply, es decir, una fuente de poder en modo switching. ¿Y por qué en modo switching? Porque tiene un componente electrónico, un circuito integrado, que es el corazón, el cerebro, que nos va a permitir realizar el switcheo de, en este caso, de la corriente para obtener una salida estable. Esta es una fuente modelo, como les voy a repetir, es probable que lo hagamos después ya en una implementación, pero el día de hoy vamos a hacer el análisis primero en bloques. Voy a explicarle en este momento rápidamente los bloques y luego vamos a ir en detalles técnicos de cada parte, cómo funciona de una manera más técnica. Vamos a empezar entonces. En primera instancia podemos observar una entrada, un sistema de protección a través de un fusible y un metal óxido bioactor. Luego tenemos una pequeña sección de un puente rectificador para la rectificación y en este caso el voltaje de salida rectificado con respecto a la corriente alterna. Tenemos un filtro pi acá en medio, un filtro para reducir el rizado y la emisión de la interferencia por emisión electromagnética. Luego en la parte de aquí tenemos ya el transformador que nos va a permitir realizar el switcheo a través de un circuito integrado, un Power Management IC, que lo vamos a ver luego en esta explicación. Este circuito integrado es un circuito integrado especial que es el cerebro o el corazón de todo este circuito, que nos va a poder permitir realizar el switcheo a una alta velocidad para a la salida ser rectificada este voltaje a un voltaje de 5 voltios y una corriente de 2 amperios. Obviamente hay ciertas secciones que lo vamos a ir describiendo, un filtro final, un filtro LC final, y aquí viene la parte más importante aparte del circuito integrado, que es la retroalimentación o feedback. Todo sistema de control electrónico, incluso industrial, y en estas fuentes de última generación ya trae un sistema de feedback, de retroalimentación, para poder controlar el voltaje de salida de una manera más estable. ¿Ok? Y también acá a la derecha tenemos un viejo conocido, el TL431, que lo hemos visto en unos videos últimos, que a través del cual vamos a poder controlar la salida en función a este pequeño microcontrolador, el Power Management IC, el TNY268PN, que lo vamos a describir paso a paso en este video. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña lámina de las características de cada una de las secciones de este video que vamos a ir describiendo. Vamos a ver la parte de la protección contra sobretensiones de entrada y salida, en este caso de las fallas SMPS, la conversión a CDC, el filtro PI, el circuito de conmutación, la protección de bloqueo por bajo voltaje, el circuito clamp o clamping, el aislamiento magnético y galvánico, el filtro EMI, rectificador secundario y circuito snubber,
la sección de filtro y finalmente la sección de feedback. Todos estos bloques lo vamos a describir en este video muy, pero muy interesante. A mí me parece que este video es uno de los videos más importantes que he realizado o que voy a realizar en mi canal, porque vamos a describir detalladamente cómo funciona una fuente de poder y los diferentes bloques que la componen. Dentro de las características importantes de esta fuente de poder SMPS de 5 voltios 2 amperios, tenemos que se trata de una fuente de poder, obviamente, que va a entregar a su salida 5 voltios con una corriente máxima de 2 amperios. Presenta un voltaje de entrada desde 85 voltios hasta 265 voltios de corriente alterna. Por lo tanto, se puede manejar con corrientes, o mejor dicho, con voltajes de 110 voltios hasta 220 voltios. O sea, puede ser trabajada en cualquier país dentro de las regulaciones normales de 110, 220 voltios de entrada. El máximo voltaje de entrada está determinado por este metal óxido varistor, que lo vamos a ver luego, y su voltaje máximo es de hasta 275 voltios. Sobrepasando ese voltaje, la fuente queda inoperativa, que es parte del sistema de protección. En otras palabras, tiene como protección un sistema de protección de sobrevoltaje, en la parte de adelante, tiene un sistema de protección de cortocircuito, así como también una protección por sobrevoltaje y sobrecorriente. Todas estas características importantes de esta fuente modelo vamos a irlas describiendo paso a paso en función a este pequeño diagrama de bloques que lo he escrito para que lo podamos entender. Y vamos a empezar el video describiendo cada uno de estos bloques de manera técnica. Vamos a empezar por la protección contra sobretensiones de entrada y fallas SMPS. Vamos a ampliar un poco la imagen para poderlo ver de una manera más correcta. Este pequeño bloque de protección contra sobretensiones de entrada y fallas SMPS vendría a ser la entrada del fusible, este fusible y este pequeño dispositivo de seguridad y de protección, el MOP 275B, es decir, vendría a ser el metal óxido varistor. El MOP es un varistor de óxido metálico que tiene un voltaje de ruptura de 275 voltios para este dispositivo. Y estos ambos componentes, tanto el fusible de 1 amperio 250 voltios como este MOP, cuyo voltaje de ruptura es de 275 voltios, van a constituir la parte de la protección de entrada sobre tensiones. Es decir, si el voltaje normalmente está dentro de los 85 voltios hasta 265 voltios. Si este voltaje de entrada existe un sobrevoltaje, un voltaje por encima del voltaje de ruptura del MOP de 275 voltios, lo que va a suceder es que este metal óxido varistor entre en cortocircuito, se cortocircuite, y automáticamente lo que va a hacer el fusible va a estallar y se va a abrir, se va a fundir, de manera tal de que protejamos el resto de la fuente ante un sobrevoltaje. Ok, esta es la primera parte, el fusible y el MOP constituiría el primer bloque. El segundo bloque vendría a ser la conversión de corriente alterna a corriente continua. Toda fuente permite la alimentación a su salida en función a un tipo de conversión. En este caso convierte la corriente alterna en corriente continua para poder luego reducirla y mantenerla estable, para este caso a un voltaje de 5 voltios 2 amperios. Para ello debe existir un sistema que nos permita poder convertir de corriente alterna a corriente continua. Y para este caso estamos usando un pequeño puente de diodos de onda completa, el DB107. Este puente de diodos DB107 constituye un sistema de conversión de AC a DC porque convierte la corriente alterna, que va cambiando en el tiempo, la sinusoide, en una señal pulsante, y que el voltaje de salida va a estar determinado obviamente por el voltaje de entrada y por el voltaje de carga de pico del condensador, en este caso el filtro. Este puente de diodos es un puente de diodos de onda completa y obviamente también puede ser cambiado o se pueden usar obviamente 4 diodos, uno N4006 o de preferencia el 1 N4007 para cambiar este puente de diodos DB107 por un puente de 4 diodos convencionales. El siguiente bloque es el filtro PI, que vendría a estar formado por estos 4 componentes: el condensador C1, el condensador C2 y las 2 bobinas de este pequeño transformador. Ese es un pequeño transformador chopper que está configurado de manera tal de que las 2 bobinas
permitan la cancelación de la emisión en este caso, electromagnética. Nosotros sabemos que cuando existe una fuente de alimentación o cualquier tipo de aparato o componente electrónico, por lo general produce una emisión electromagnética. En este caso, conocida como EMI, y que obviamente va a producir un EMI. El EMI vendría a ser la Electromagnetic Interference o la interferencia electromagnética. Si esa interferencia electromagnética no se cancela, esta fuente de poder podría producir ruido eléctrico o incluso podría producir ruido electromagnético o ruido por radiofrecuencia y podría alterar a otros componentes o a otros equipos electrónicos que tengamos en casa o en la fábrica. Para ello existe este tipo de filtro, el filtro tipo Pi, que vendría a ser el tercer componente de este bloque. Este filtro tipo Pi lo que va a permitir es que esta emisión electromagnética que se genera internamente se cancele automáticamente a través de este filtro y obviamente aparte de ello va a hacer que el rizado a la salida de esta fuente en esta parte de acá sea mínimo, es decir, como es una señal pulsante, la señal va a ir cambiando y va a ir ligeramente estable a la salida en estos puntos de acá, ¿no? Antes de llegar a la parte de switcheo. Este filtro Pi constituye un filtro muy importante, está formado por el condensador C1 de 22 microfaradios, 400 voltios, al igual que de este otro condensador de microfaradios 400 voltios. Recuerden que si la entrada es 220 voltios, el voltaje de salida obviamente no va a ser 220 voltios, sino vendría a ser 220 voltios por 1.4142. De ahí que los voltajes vendrían a ser de los condensadores de 400 voltios. ¿Ok? La inductancia de las bobinas en este caso es 6 milihenrios con una corriente máxima de 1.6 amperios. Ok, hasta aquí esta parte del filtro Pi y luego tenemos la parte más importante que es el circuito de conmutación o la parte de switching. Toda fuente de alimentación de altas prestaciones que va a poder permitir tener un voltaje de corriente continua a la salida estable debe ser manejada por un circuito de conmutación y para esto existe un corazón, un cerebro. La parte más importante de esta fuente vendría a ser este componente, el U1. Este no es otra cosa más que es un circuito integrado que se le conoce también como Power Management IC o circuito integrado de manejo de potencia, también conocido como Switching IC o circuito integrado de switcheo de conmutación, también se le conoce como SMPS IC o Driver IC. Este vendría a ser el conmutador, el circuito integrado más importante de la fuente que va a permitir poder realizar el control de la conmutación electrónica en el circuito primario de esta fuente de poder. Recuerden que existen dos partes en toda fuente de poder. En toda fuente de poder, el circuito primario que vendría a ser dividido por este transformador de conmutación hacia la izquierda y el circuito secundario que vendría a ser el circuito de la derecha. Este señor, el Power Management IC, vendría a ser el circuito integrado, el TNY268PN, que lo vemos acá, y este circuito integrado es de la familia cuyo fabricante es el Power Integration. Power Integration es fabricante de muchos circuitos integrados de manejo de potencia especializados en las fuentes de conmutación o las fuentes switching. En este tipo de fuentes SMPS o Switching Mode Power Supply. La función importante de este señor, el SMPS IC o el Power Management IC, es la de poder realizar la conmutación de la corriente desde del circuito primario. Aquí tenemos una señal en corriente continua y esta señal va a ir conmutando la salida de este dispositivo, el Power Management, en un sentido y otro. Es decir, va cambiando en el tiempo, conmutando, entrando en off y en on. Esa conmutación va a generar una alta frecuencia de conmutación, la misma que se va a inducir en el circuito secundario y va a producir a la salida la misma que luego es filtrada y se obtienen los 5 voltios, para este caso 2 amperios. Los componentes importantes aquí del circuito de conmutación vendría a ser el Power Management IC, circuito integrado, el TNY268PN, así como un condensador, en este caso el condensador C3 de 0.1 microfaradio, 16 voltios, que es un condensador de desacoplo y constituye la parte importante de polarización de este Power Management IC. ¿Ok? Ahora vayamos con el circuito de protección de bloqueo por bajo voltaje,
está formado por estas dos resistencias en serie, para este caso dos resistencias de 1 megaohmio. Y la idea aquí es no poner una sola resistencia de 2 megaohmios, porque podrían haber sido reemplazadas. La idea técnicamente hablando es poner dos resistencias en serie para evitar cualquier daño colateral que pueda existir. Estas dos resistencias en series producen un pequeño divisor de voltaje en este pin de habilitación de enable del Power Management IC, este NY268PN, de manera tal de que pueda controlar la protección por bloqueo por bajo voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Que si el voltaje a la entrada disminuye demasiado y este voltaje es demasiado bajo, automáticamente el circuito integrado se va a dar cuenta de que a través de estas dos resistencias existe un voltaje que va a producir la deshabilitación del circuito integrado en su modo de switcheo y por lo tanto va a dejar de que conmute y obviamente a la salida se autoproteja. Esa es una forma de protegerse de manera tal de que la protección por bloqueo por bajo voltaje permite de que el circuito integrado, el Power Management IC, conozca que a la entrada de voltaje existe un voltaje inferior al voltaje de trabajo convencional. Esto lo hace a través de dos resistencias, la resistencia R1 y R2, ambas de 1 megaohmio, como lo indiqué. La siguiente parte del circuito, en este caso el bloque, es el circuito clamp o el circuito clamping. Y el circuito clamping lo hemos visto a través de los diodos clamping, muchas veces en mi canal, cuando hablamos de la conmutación a través de un interruptor on-off, y es un diodo, por lo general se suele poner diodos en paralelo con inductancias o con bobinas. Al tratarse de un pequeño transformador que conmuta a una alta frecuencia, este bobinado primario de este transformador de alta frecuencia, lo que va a hacer es conmutar a alta velocidad en función a este Power Management IC. Pero existe un pequeño tiempo en que la conmutación se va dando y que va cambiando en el tiempo, va cambiando en ese sentido y en otro sentido, va subiendo y bajando, y en el momento que pasa por cero, en el momento que la conmutación está en off, hay un momento en la conmutación que este señor llega a cero. En ese instante de tiempo se autoinduce un voltaje de pico aquí en esta bobina, de manera tal de que ese voltaje es un voltaje muy elevado que incluso podría dañar la parte electrónica e incluso al mismo Power Management. Para ello existe este circuito clamping, que está formado más que todo por dos diodos, en este caso un diodo D1 y un diodo de alta velocidad, de alta recuperación, de manera tal de que automáticamente proteja en este caso, a la parte electrónica, al Power Management IC, de ese pico, de ese sobrepico de voltaje que existe cuando pasa por cero en el momento del corte del switcheo. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que tener muy en cuenta estos dos diodos, en este caso para el circuito clamping, que lo hemos visto, como voy a repetir en otros videos. La siguiente sección del diagrama de bloques que vamos a ver es la parte del aislamiento magnético y galvánico. Este aislamiento magnético y galvánico es otra cosa más que este pequeño transformador. Es un transformador reductor que incluso a la entrada puede llegar a un voltaje elevado y a su salida es un voltaje de 9 voltios 1.2 amperios. Como logran ver aquí, dos de las bobinas están en corto, de manera tal de que solamente se están utilizando dos bobinas, y este es un transformador que va a permitir el aislamiento magnético y galvánico. ¿Por qué magnético? Porque no existe en todo transformador, eso lo sabemos, no existe físicamente una unión entre la corriente del primario y el secundario, y el aislamiento galvánico también existe porque va a permitir de que no exista una conexión entre el circuito primario y el secundario, porque la inducción de la corriente se va a dar del primario al secundario y van a estar divididas por un tema de seguridad. De ahí es que existe un aislamiento galvánico, tanto de manera magnética como de manera física. Entonces, lo que pueda suceder en la salida no le afecta para nada a la entrada. Sin embargo, sí para el control electrónico, que es lo que vamos a describir luego en esta parte del video. De ahí el nombre de aislamiento, la etapa de aislamiento magnético galvánico, porque va a permitir aislar la entrada de la parte de la salida, el principal del secundario, digámoslo así, ¿no? Tenemos luego el filtro EMI, que no es otra cosa más que este condensador, es un condensador especial del C4,
472M de 2000 voltios, ojo con el detalle, es de 2000 voltios, aquí se pueden llegar a generar a través de switcheo un voltaje muy elevado o incluso de hasta 2000 voltios, de manera tal de que este voltaje, por la conmutación, al final va a reducirse a menos de 9 voltios, que para este caso es aproximadamente 5 voltios. Entonces, este otro, señor, este filtro EMI, es un filtro de Electromagnetic Interference. Ese es un filtro para reducir la interferencia electromagnética, al igual que este filtro Pi, que lo hemos visto al inicio. Y ese filtro está formado por un condensador, en este caso el condensador C4, que va a permitir que la interferencia electromagnética se reduzca al mínimo, de manera tal de que no interfiera con otros equipos o componentes electrónicos cercanos. Luego tenemos el rectificador secundario y el filtro Snoover. Es una parte interesante porque aquí a la salida sigue siendo un voltaje, aquí sigue siendo un voltaje de corriente alterno, voltaje alterno, en este caso una onda cuadrada, y aquí necesitamos ponerle un diodo rectificador, y ese diodo rectificador es este SR360, que nos va a permitir poder rectificar este voltaje que va cambiando en el tiempo y tener aquí a la salida un voltaje pulsante en paralelo con el condensador C6. Lo importante aquí es que este diodo va a poder rectificar, es un diodo, es un sistema de rectificación de media onda, muy simple, y a través de él nos va a permitir poder rectificar y que la salida del secundario, que es una señal pulsante cuadrada, va a salir una señal, en este caso pulsante, de media onda aquí a la salida. Entonces, para luego que sea filtrado y obtener los 5 voltios estables, 2 amperios. Asimismo, existe un circuito Snoover. ¿Y qué es el circuito Snoover? El circuito Snoover es lo que proporciona la supresión del voltaje transitorio durante las operaciones de conmutación. Así como existe un circuito, en este caso, clamping, aquí, en paralelo con esta primera bobina del primario, en la bobina del secundario, para un tema de protección del mismo rectificador y de la parte electrónica, existe un circuito Snoover que nosotros conocemos más que es un amortiguador que va a permitir la supresión del voltaje transitorio. Siempre va a existir voltajes transitorios acá, una especie de armónicos que podrían dañar incluso el diodo rectificador, para poderlo proteger, así como se utilizan los circuitos Snoover en los TRIAC para el control de cargas inductivas en la corriente alterna. En este caso vamos a usar un filtro Snoover formado por esta resistencia de R3 y este condensador C5 de 560 picofarads, 50 voltios. Este filtro Snoover lo que va a hacer es proporcionar la supresión de ese voltaje transitorio durante las operaciones de conmutación. Cuando está conmutando, se genera un voltaje transitorio que podría dañar la parte electrónica. Para evitar eso, este filtro Snoover reduce ese voltaje transitorio y lo suprime a su mínima expresión. Sigamos. Luego tenemos la sección del filtro, que no es otra cosa más formada por un filtro convencional, este diodo C6 de 1500 microfarads, 16 voltios, y adicional a este filtro existe un circuito de filtro LC formado por esta bobina L2 y este condensador C7 de 3.3 microfarads, 3.5 amperios, y un condensador de 100 microfarads, 25 voltios. Este es un filtro en conjunto, constituye un filtro pero muy avanzado, de manera tal de que podemos obtener un voltaje bastante estable de 5 voltios, 2 amperios a la salida. Y aquí viene la parte más importante, que es la sección de feedback. Como lo dije al inicio de este video, toda fuente de alimentación conmutada debe tener un sistema de retroalimentación, y para eso existe lo que se conoce como la sección de feedback. Feedback viene de alimentación por feed, alimentación back, retroceso. Feedback es la alimentación por retroceso, es decir, de atrás hacia adelante. Todo sistema de autocontrol electrónico industrial, si vamos a la electrónica industrial, vamos a darnos cuenta que existen los sistemas controlados electrónicamente, y todos ellos hacen uso de esta sección feedback, de manera tal de que a la salida, para poder controlar esos 5 voltios, 2 amperios, tomamos una muestra de la salida y la mandamos al sistema de control para saber si esta salida está dentro de los parámetros normales, está por debajo o por encima. En función a eso, yo puedo hacer de que este circuito integrado conmute
o realiza la conmutación de este primario del transformador para que el voltaje suba o baje o se mantenga constante, o en el peor de los casos, si está muy por debajo del valor nominal, incluso eliminar o bloquear la conmutación para que la fuente se haga inmune, es decir, vaya a cero y la conmutación no se ejecute de manera tal de que se autoproteja la fuente. Y es justamente lo que vamos a explicar en esta última parte de la sección del feedback. Para ello, aquí como les dije, existe un viejo conocido, existe el TL431, que lo hemos visto en uno de mis videos anteriores ampliamente y que le hemos hecho incluso pruebas. Para ello, los 5 voltios de 2 amperios se toman como el voltaje de alimentación para este TL431, que no es otra cosa más que un circuito integrado regulador de voltaje programable. Tiene un voltaje, digamos, estándar aquí en la parte de su control de 2.5 voltios. Aquí debe existir siempre los 2.5 voltios. Para ello se le polariza con dos resistencias, en este caso dos resistencias de 4.7K para obtener a la salida los 5 voltios de referencia. Este voltaje de referencia de 2.5 voltios, pero a la salida, según la fórmula y la resistencia que se han usado, debe haber aproximadamente 5 voltios. Entonces, este voltaje de salida se aplica en serie a un diodo, en este caso a un octoacoplador. Este octoacoplador está formado, o un MOC, está formado por un fotodiodo y un fototransistor, que también van a permitir un aislamiento galvánico entre la salida controlada y la entrada del Power Management IP. Este dispositivo, el PC817, constituye un dispositivo para permitir el aislamiento galvánico de igual manera que lo permite un transformador, porque la salida está protegida, así yo queme una de estas resistencias, nunca voy a dañar la entrada, porque hay un aislamiento galvánico. ¿Ok? Entonces, como les decía, esta es la parte más importante, la sección del feedback, porque se toma una muestra de la salida, los 5 voltios amperios, para alimentar de manera electrónica este shunt programable, el TL431, que lo hemos visto en otros videos, y este señor a su salida, aquí, alimenta al ánodo, en este caso al cátodo del diodo LED, de manera tal de que a través de este control electrónico que se tiene, yo pueda saber en esta salida, pueda entender o saber si este autocontrol lo puedo realizar a través del TL431 en función al voltaje de salida, para yo a través de este MOC o este dispositivo óptico me permita habilitar o deshabilitar, en este caso, el Power Management IP. Y es lo que voy a explicar para terminar este video. En caso de que el voltaje esté de manera estable, en este caso los 5 voltios, esos 5 voltios van a llegar acá, porque los 5 voltios se toman de acá. Esta es una bandera que se obtiene de acá. Esta es tierra, esta es la salida que viene acá, esta es la output y la salida que va acá. Entonces, este voltaje de 5 voltios 2 amperios se toma acá y alimenta al TL431. Este es shunt programable TL431. El voltaje de referencia en paralelo, aquí van a haber 2.5 voltios, que es ese voltaje. Si él obtiene los 2.5 voltios, va a tener una salida determinada aquí, de manera tal de que este voltaje que se tome de acá va a llegar por acá y luego va a ir a la salida, a este punto, y luego llega a tierra, porque este señor está conduciendo de una manera estable. Eso va a hacer de que el diodo LED, este diodo infrarrojo, emita una señal infrarroja hacia la base del fototransistor, el fototransistor conduzca en saturación, de manera tal de que el voltaje desde aquí, la corriente va a llegar, en este caso va a llegar por aquí, hacia el NV, hacia tierra, y va a haber un voltaje aproximadamente de 0 voltios acá, de manera tal de que vamos a habilitar en este caso, el circuito integrado, el Power Management IC, y él va a comenzar a oscilar de una manera estable. En su primer ciclo de oscilamiento, o en este caso de los cambios de switcheo, de switching, él comienza a switchar y está censando su entrada enable. Si esta entrada enable está a un nivel determinado, en este caso por la salida del TL431, automáticamente este es cero lógico y él va a determinar que este señor está trabajando adecuadamente y va a comenzar a switchar. Es decir, comienza a conmutar, realizar la conmutación en un sentido u otro. Si este voltaje a la salida existe una sobrecarga de corriente acá por la carga
y este voltaje comienza a disminuir, ya no es 5 voltios, sino 4.5 o 4 voltios, por decir como ejemplo, esos 4 voltios van a llegar a, esos 4 voltios acá van a llegar acá, porque hay una sobrecorriente por la carga. Esos 4 voltios van a llegar acá y ya no va a haber 2.5 voltios. Entre este divisor de voltaje va a haber 2 voltios. Esos 2 voltios van a hacer de que la salida disminuya, el diodo LED ya no se infrarrojo se polariza de una manera adecuada, va a emitir menos corriente, ese señor va a conducir menos y este voltaje va a ser distinto. El circuito integrado, el Power Management se va a dar cuenta de que la salida disminuyó, cayó a un cierto nivel y va a hacer el cambio para la conmutación. Si el voltaje cae demasiado, lo que él va a hacer es simplemente inhabilitarse por completo, es decir, va a cortar el switcheo por completo en el primario y obviamente en el secundario se corta y la carga deja de recibir el voltaje y la alimentación. Constantemente está revisando si este voltaje en el enable, en función a este MOC y en función al TL431, es estable. Si este voltaje no llega al voltaje que le envía, en este caso de los 2.5 voltios de referencia, simplemente él corta el switcheo y la fuente se autoprotege. De ahí el término de protección por cortocircuito, protección por sobrecorriente y protección por sobrevoltaje. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una tremenda satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de like. Asimismo, te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Webmas, Pinterest, Instagram, obviamente aquí en mi canal de YouTube. Voy a dejar el enlace del lugar donde obtuve este diagrama, que me parece muy interesante, aquí en la descripción de este video, y los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales, no solamente ahí, sino también los invito a que se suscriban a mi canal. La única forma de poderme apoyar es dándole like, comentar y lo más importante, que se suscriban. Si no están suscritos, o incluso las personas que ya están suscritas, por favor habiliten la campanilla para que les llegue las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video semana a semana. Muchas gracias por su atención y los espero como siempre próximamente en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.